Primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros charlando Y a vosotros, hombre. sobre la historia de tu pueblo y de Pueblo Fuentes. Sí, algunas cosas los puedo dar. Pero bueno, lo primero un poco, tú naciste Ahora, ahí en los años 40. sí, ¿Qué recuerdos tienes tú de Yo nací infancia en el ahí? 43. ¿Qué recuerdos tienes de Bueno, Villarejo de Fuentes? Recuerdos, pues yo me crié allí en la ermita de Fuentes y el castillo, que estaba entonces casi destruido. La ermita la hemos reformado porque yo soy de la hermandad de la Virgen de Fuentes. Y entonces la hemos dejado nueva. Esa ermita, había, donde está el casco de ahora, ahí había una antigua que fue en el 1545. Hicieron esta nueva, que luego ya pasó la guerra y tal y estaba destruida, totalmente destruida. Y ahora la hemos dejado nueva. ¿Y tú naciste y te criaste allí? Yo me crié allí. Yo nací en el 43 y estuve allí. Cuando tenía ya 8 años, que yo casi no fui al colegio, no fui. Fui, pero luego de pago, por la noche. Cuando venía del campo con las ovejas, fui de pago con los maestros que había allí en el pueblo. Tenían por la noche, a las 9:30 o las 10 de la noche, con los maestros. Y allí aprendí lo poco que sé. Luego ya después pues me he impuesto yo un poquito más, ¿no? Entonces, estuviste allí en la ermita de Fuentes, donde tú te criaste, y ¿qué se decía sobre el origen del pueblo? Que era de allí, ¿no? El origen, pues mira, te digo, allí cuando había tormentas fuertes ahora en este tiempo y había ramblas, se veían allí las cabezas de... Porque dicen que, según la historia, que enterraban alrededor de la iglesia. No sé si habéis escuchado vosotros algo de eso. Y se veían las cabezas allí de los féretros, de la gente. Los enterraban sin caja ni nada. Hasta 3 cabezas juntas. Yo me acuerdo del chico con 13, 14 años de ver allí todo eso. Brazos, piernas, los huesos, claro. Ya los huesos y tal. Y teníamos el ganado nosotros, lo teníamos al pie de la ermita, unos porches que tengo imágenes de aquello, pero claro, lo tengo en mi casa. Y teníamos los porches allí y el ganado pues lo teníamos allí dentro. Y la casa del santero, allí había un santero antes que vivía allí. A continuación de los porches nuestros había una casa allí, el tío Valero que se llamaba, vivía allí. Allí nació la María, que se murió hace 2 meses o por ahí, se murió 3 meses, nació allí. Y había una puerta, en el respaldo de la ermita, había una puerta y unas escaleras desde la casa del santero que se metía a la ermita, que podías entrar, porque había coro y todo, había un coro que luego se destruyó todo. En septiembre, el 8 de septiembre, hacemos allí la fiesta, la romería. Va la Virgen desde el pueblo allí a Fuentes, que hay 6 kilómetros 200. ¿Y por dónde va? El camino de Fuentes, por el camino de Fuentes. Le van cantando unos cantares de la Virgen y tal, y luego la llevamos allí, se celebra la misa a las 12 del día, se celebra la misa, y luego ya a las 6:30 o aproximadamente, ya que ya va cayendo el sol, no hace tanta calor, se coge la ermita, se monta en un remolque, y a Villarejo otra vez. Y has comentado, ahora lo meteremos en la fiesta, que tú de joven, bueno, teníais un ganado allí, ¿no? Sí, teníamos... O sea, dedicabais a la 140 ganadería. ovejas o por ahí tenía mi padre. ¿Cuántos ganados había en el Ganado pueblo? había 32 en el pueblo. En el pueblo, contando los que había por las riberas, ¿no? Había la sierra, Fuentes, el castillo, el padre de los quesos, que se murió el otro día, Miro, con 101 ya iba a hacer 102, y se murió el otro día el pobre. Pues con ese he estado yo. He estado de Rochanete, ¿no? Porque teníamos las ovejas juntas, las de ellos y las nuestras. Yo las tenía en el castillo. Hicieron un porche dentro del castillo, que allí nadie decía nada, ya, pues, lo llevaron allí, me hicieron el porche. Que un porche era al final un cercado, un corral, ¿verdad? Y allí se crió este hombre con 102 años que iba a hacer. Este se crió allí, ¿sabes? Tenía entonces el 19 o 20 años y yo tenía pues 13 años, 12 por ahí, ¿no? Y allí estábamos.
¿Y dónde las solíais cerrar? ¿Dónde se solían guardar las...? Allí en el castillo ellos. No, digo, las diferentes personas. ¿Qué sitios recuerdas? Corrales, ¿no? Corrales y porches y chozos. Chozos había, me parece que tengo 12 chozos de estos cónicos. De estos cónicos que solamente quedan 3. Quedan 3 que 2 no están mal y el otro está medio hundido ya tiene así un hueco. Y ahí he dormido yo, en el chozo Moriscas, que lo tengo apuntado. Ahí dormí yo una noche con mi suegro, que era pastor también. y ya echábamos lumbre en el centro, porque no sé qué tiempo era, ya hacía frío. Sería en octubre o noviembre ya. Y me quedé allí con él, que yo entonces tendría 14 años, y echamos lumbre en el centro. Y sabes que eso tiene un agujero arriba. En el cono ya tiene un agujero. Pero nada, el humo se ponía alrededor. Cuando se llenaba aquello salía, si no, aguantando humo allí. Y las ovejas fuera, ¿verdad? Las ovejas fuera en el corrales que había allí. O sea, los corrales estaban cerca de los chozos, ¿no? Sí, a continuación, el chozo en una esquina y el corral a continuación. Y obviamente otro de los grandes profesiones que vivía la gente antes de emigrar era la agricultura. Agricultura. ¿Qué se solía cultivar? ¿En qué zonas Trigo, cebada, centeno, avena. Entonces, que ahora ya eso, ya centeno y avena por allí no siembran, solamente pipas, cebada y tal. Y bueno, ¿qué te iba a decir más de eso? De los chozos. Los chozos, pues, yo sé dónde estaban, pero ya muchos se han destruido, porque cuando hicieron la concentración parcelaria, pues quitaron lindes, quitaron todo, y todo lo dejaron por allí. Y entonces no existen más que esos 2. Luego tenemos los tejares. Tejares había 2 para hacer teja de la que ya ponían antes. ¿Dónde estaban los tejares? Pues uno yendo a Fuentes, en el mismo camino está todavía, pero ya no es el tejar. Ahora es una casa que hizo allí uno que vino de Madrid por ahí, que ya se ha ido, porque allí puso caracoles y nada, no dieron resultado. Aquellos son secanos, se lo dije yo cuando llegó. Justo en ese tejar hay un pozo, entonces. Sí, hay un pozo allí de agua, de estos artesanos que hacían antes, ¿no? Y pozos también existían muchos, que algunos ya los han quitado cuando la concentración parcelaria, el pozo Mocolo, la fuente Arrugao, la fuente El Obispo, está la Rinconá, que el agua esa era para beber. Esa es la más antigua del pueblo, porque hay, dicen que en la época de los romanos, como por allí la calzada romana pasaba por allí, se surtían de agua de esa, porque es un agua, bueno, yo he vivido allí todo el tiempo, y ahora lo hicieron el pozo, lo hicieron bien, y le pusieron tapa para que no caigan bichos, y borraza y tal. Y está el agua clara como que te la puedes beber, a lo mejor otra vez por miedo, porque como está retenida allí el agua y no la sacan, pues no vuelve a salir la nueva. Y entonces es un agua extraordinaria. Y esa está a orilla del molino del Molinillo, un molino del río Záncara. O sea, ese pozo ya está en el río Záncara, pegado a la ribera. Está a unos 300 metros del río. Pero no es agua del río, porque el río está mucho más bajo. Y el agua viene así de arriba, de una montañeja que hay allí, y es de donde creemos que viene el agua, claro, porque del río no puede subir, está mucho más hondo, el río Záncara. Y allá pues viene el el molinillo del tío Jesús, me acuerdo yo del hombre este, y luego un poco más abajo, en el mismo río Záncara, estaba el de la granja, molino de la granja. Es el que está pegado a la carretera. Sí, está al lado de la carretera. Y luego, más abajo, pasando a la casa del marqués que le llamaban, ahí está el Don Juan, el molino Don Juan, también. Y luego en el arroyo de la Peñuela, que es un arroyo pequeño, también había otro. ¿Lo conoces? Sí. En el río de la Peñuela estaba, yo he dormido ahí, el molino del Cubo, la señora Francisca. La señora Francisca vivió allí, y el marido Melchor. Vivieron allí, lo compraron, se vinieron del molino de Ibarra, que estaba aquí a orilla de Zafra, del molino de Ibarra, vendieron ese y compraron ese. Y entonces se vinieron allí al molino aquel y vivían de eso, porque moler ya no. Sin embargo, del molino ese, del Cubo, que ahora ya no hay nada, ahora está todo barbecho,
lo han destruido y lo han dejado llano todo, allí no se ve nada, ningún vestigio de nada. Desde allí vino la primera luz que vino a Villarejo de Fuentes. Eso es muy importante. O sea, fue una fábrica de luz. No, no. Un molino de luz. Molino de luz, con la misma turbina de moler el trigo y tal, la luz a Villarejo de Fuentes. Pondrían palos, yo no llegué a verlos porque eso fue mucho antes, pues a lo mejor hace 300 años o 300 y pico, porque me lo decía a mí. La abuela de una tía mía que ya se murió de vieja hace 1000 años, pues la abuela se lo decía a mi tía. Y de ahí trajeron la luz a Villarejo, la primera luz que vino a Villarejo, y uno, poniendo los palos de la luz, se quedó carbonizado. Allí, con, no sé, la fuerza que tendría. Claro, porque el río de la Peñola ahora prácticamente no tiene nada. Bueno, antes tenía agua. Tenía la misma de ahora a lo mejor, pero es que venía por un cauce a una presa, tenían una presa alta, y yo me bañaba allí, te cubría el agua bien. Había 2 metros y pico de agua de profundidad. Había una presa y desde en la punta de la presa había un pozo. Había un pozo allí cuando soltaban, porque había una pendiente allí a lo mejor de 15 metros para abajo. Eso llevaba una fuerza el agua de miedo y es lo que le hacía de rular a las ruedas esas que tenía. Pero de allí vino la primera luz a Villarejo. Del molino del cubo. Y en nosotros sí que se seguía moliendo grano. En nosotros moliendo grano, sí. O sea, la gente del pueblo sí era habitual que fuera hacia Alfácara con el grano, ¿no? El último fue el de la granja y el de Don Juan. Los últimos molinos que dejaron de moler y tal, ahí. Y luego ya, en el mismo río Záncara, ya pasando el Castillo de Haro, está el molino blanco, que también viene en la historia. Ese es el más antiguo que hay. Y ese ha estado moliendo hasta hace poco. Está restaurado, ese lo han dejado restaurado, está restaurado el molino. No he ido yo, pero me lo dijo Benjamín, que dice han restaurado el molino y ha quedado bien. Y luego también he leído que lo que pasa es que no sé si llegó hasta nuestros días, que llegó a haber un molino de viento en el propio pueblo. Está todavía. Pero estaba en funcionamiento cuando... No, yo no lo vi de funcionar. De chico me acuerdo de subir, que había unas escalerejas para subir arriba, pero ya no había techo ni había nada, ya no había más que las paredes. Y sigue todavía. Y bueno, antes hemos hablado de los pozos, por no dejarlo, ¿no? En la gente, digamos, para beber agua, la gente de Villarejo, ¿dónde solía el tomar Pozo Duz. El Pozo Duz, que todavía tiene mucha agua. Que está pegado a la calzada también, ¿no? Está... donde el depósito es el que está... Algo más de 500 metros de Villarejo, el pozo, tirando para abajo, para Fuentes. Bueno, en el camino de Fuentes, está en el mismo camino. Ahora han puesto ahí una cisterna grandes para los agricultores, para que carguen agua para regar los pistachos y... ¿Qué es lo que más se siembra ahora? Pistachos y almendros. Y han puesto allí y el agua la cogen de la que venía del pueblo, una tubería que han hecho, va por bajo tierra, una tubería, se llena la cisterna y de allí cargan. Pero el pozo de siempre sigue todavía con su agua. Había una, no sé si eso lo habréis visto vosotros, había allí... Como una bomba mecánica. Jorobal le decíamos al hombre, pero no sé cómo se llamaba. Jorobal. Él sacaba el agua, llenaba un pilón y luego salías afuera y el grifo. Y llenaba los cántaros que es lo que... Y hasta la fuente también de la plaza del pueblo se llevó más tarde, entiendo. Ese agua. El agua esa, no. El agua que consumimos ahora en el pueblo viene del monte de Luisillo, que se llama. Le dicen el Arenal. Allí hicieron 2 pozos de esos que tienen una profundidad de 100 y pico metros, y de ahí viene ahora el agua al pueblo, ya por tubería. La potable, la que bebemos ahora. Bueno, yo no bebo, yo me la llevo de aquí del Mercadona. Y claro, las otras que estaban repartidas por el monte no eran... ¿Las fuentes? Sí. Los pozos, ¿eran todos de agua dulce? Había fuentes muy buenas. Pero había otras que a lo mejor... La fuente Arrugado,
La fuente Arrugao es como la Rinconada. Es una fuente pequeñeja, ¿sabes? Y tiene todo el año agua. No se seca nunca. Mi tío, que tenía el ganado allí en los portillos, que se llamaban los portillos aquello, no había visto nunca la fuentecilla esa seca, nunca. Y el agua es como las almendras, un agua dulce, buenísima. Luego ya hay otras fuentes que ya, la Juan Jordana también, había también, que ahora ya no hay nada, porque lo daron el pozo, el pozo Mocolo también tenía un agua también bastante regular, se podía beber, pero así otros ya, luego hay otros pozos por ahí que no, pues le daban agua a las mulas cuando iban a labrar y tal, pero así para beber y eso no, eran esas que he dicho, la Rinconada, la Fuente del Obispo, la Fuente Arrugao y la Rinconada. Esa sí, esa es un agua especial. Hay en el Pozo Duz, el agua esa que bebíamos antes, había 2 árboles, olmos. Uno era histórico, lo tengo en una fotografía, con el tío Borrasca, que le compramos nosotros la casa para hacer la de mi padre, para hacer la nueva. Pues ese está allí con un borriquejo sentado debajo del olmo, y a él no, pero a otro señor que venía del campo también, en el mes a últimos de agosto o primeros de septiembre, hubo una tormenta, se metió, él venía montado en el borriquete, montado en el borrico, cayó un rayo, mató el borrico y ya no le pasó nada. Y es que al día siguiente pasé yo con la borrica por allí, que tenía yo entonces 14 años por ahí, con la borrica con los cántaros de leche del ganado, que venían a Villarejo a por ella, desde las queserías de por ahí, de la alberca, venían al pueblo con una camioneta a por la leche. Y entonces pasé yo por allí y vi el borrico allí muerto, borrico blanco. Hostia, pues ¿qué ha pasado? Y ya veo el olmo rajado desde arriba a abajo. Le faltaba un trozo de corteza, así, como si se lo habían cortado con un hacha hasta abajo. Llegó al pueblo y ya, pues claro, los comentarios y tal, dice el tío Guara, decía el tío Guara, dice que estaba montado en la borrica, dice, cayó un rayo, dice, el borrico lo mató, dice, y él se vino con la manta al pueblo. Digo, claro, si es que lo he visto yo. Yo tenía entonces por ahí 14 años o por ahí tenía. Luego ya por último, ya cambiando un poco de tema, la región es famosa o conocida también por estas minas de pejuelo, de lápiz especularis, que al final es yeso cristalizado. Bueno, no sé si ha habido... Las canteras. Claro, ha habido canteras de yeso, hornos de yeso... Eran de mis abuelos. La mitad de las canteras eran de mis abuelos. Y luego ya pasó a mi padre se la dio a mi tío, en fin, ya, pero que allí aquello no sé ni de quién es. Ahí han estado haciendo yeso hasta hace 20 y tantos años, 25, 30 años, han estado haciendo yeso ahí. Se hacía en el paraje de las canteras, es donde también se horneaba y todo, allí mismo. Sí. Tenían unos hornillos que se llamaba, los llenaban de piedra de yeso, dejaban unos huecos para luego meterle fuego y leña, y luego ahí la piedra, bueno, yo lo he visto, es que lo he visto hecho. La piedra se va cuarteando y luego la trillaban con un rodillo de esos que había por las sierras del pueblo, la trillaban y hacían el yeso, un yeso fuertísimo, más que el que ven ahora. No sé cómo te quedarás ahí con la mano en el yeso, ya no la podías sacar. Yeso fuerte. Y antes que hablamos de ganadería, se nos ha quedado un tema pendiente, que es el tema de la transhumancia. Justo por esa zona pasaban unas veredas, ¿no? Sí, bueno, la transhumancia se suele hacer desde aquí, desde la Sierra de Cuenca, desde las Majadas, para abajo, para Jaén, que las llevan, pero de Villarejo no. De Villarejo no se iba a ningún ganadero. Pero no pasaban ganados por allí, de paso. ¿Recuerdas? Justo por la zona del Castillo de Fuentes. Pasaban por Fuentes, por la finca de María de la O, dirección Belmonte, por ahí pasaban, sí, la transhumancia. Sí.